Damas y caballero, muchos piensan que para avanzar necesitan siempre una mano que los levante, un hombro que los sostenga o un grupo que los empuje. Creen que sin apoyo externo no podrán dar un paso firme y ese pensamiento, lejos de ayudarlos, los encadena. Porque cuando tu fuerza depende de otros, tu camino nunca será estable. Yo he aprendido que los mayores saltos en la vida llegan cuando decides moverte solo, no por orgullo, sino porque entiendes que tu avance ya no puede depender de nadie más. Y ahí descubres algo poderoso, tu verdadera fuerza. La soledad te enseña enfoque, disciplina y resiliencia. No necesitas compañía para seguir, necesitas determinación. Y cuando actúas desde esa convicción interna, el mundo deja de ser un obstáculo y se convierte en el escenario de tu transformación. Lo primero que tuve que aceptar para cambiar mi vida fue algo duro de asimilar. Nadie va a venir a rescatarme. Nadie. Por más cariño que te tengan, por más promesas de apoyo, por más cercanos que parezcan, hay batallas que solo uno puede enfrentar. Hay noches oscuras en las que ni el mejor consejo ni el abrazo más sincero son suficientes, porque hay dolores que tienes que atravesar solo, decisiones que solo tú puedes tomar, pasos que nadie más dará en tu lugar. Y mientras más pronto lo entiendas, más rápido dejas de esperar y empiezas a levantarte. Durante años pensé que en algún momento alguien reconocería mi esfuerzo, que alguien entendería mi lucha, que alguien me levantaría en mis caídas. No era maldad, era cansancio, era esa necesidad de sentirme sostenido. Pero esa ilusión me mantenía débil porque en el fondo seguía creyendo que mi avance dependía de otros. Hasta que un día, en medio de un golpe brutal, lo vi con claridad. Estaba solo, nadie más podía decidir por mí. Nadie más iba a dar el siguiente paso. O lo hacía yo o me quedaba hundido. Ese fue mi verdadero despertar. No llegó con frases bonitas, llegó con dolor, con silencio y con una determinación que no conocía. Empecé a cumplir mis compromisos aunque nadie me mirara, a sostenerme por dentro, aunque por fuera todo se desmoronara, porque entendí que el carácter real no se forma con compañía, se templa en la soledad. Y esa soledad que al inicio me daba miedo se convirtió en maestra. Me obligó a mirarme de frente, a preguntarme qué quería de verdad, qué estaba dispuesto a perder, qué ya no podía seguir postergando. Aprendí a confiar en mi criterio, en mi intuición, en mi capacidad de reconstruirme sin testigos. Porque cuando no tienes quien te sostenga, aprendes a caminar firme, no porque seas invencible, sino porque no hay otra opción. Y esa urgencia despierta una fuerza que ni siquiera sabías que tenías. Desde entonces dejé de esperar, dejé de buscar validación, dejé de querer ser rescatado, me hice responsable y en ese acto encontré una libertad que jamás había sentido. Porque cuando lo que construyes ya no depende de nadie más, lo que logras es tuyo, lo que avanzas es auténtico. Descubrí que no hay nada más poderoso que un hombre que no necesita compañía para moverse, ni testigos para comprometerse, ni consuelo para mantenerse firme. Solo necesita una visión clara y la voluntad de seguir aunque sea solo, sobre todo si es solo, porque ahí es donde nace el verdadero poder. El segundo principio que tuve que grabar en mi mente fue dejar de pedir a gritos apoyo emocional, porque mientras más dependa tu avance de los ánimos ajenos, más débil será tu camino. Es humano querer que te escuchen, que te animen, que te entiendan, pero cuando esa necesidad se vuelve condición, entregas tu poder. Nadie está obligado a motivarte, nadie vive para sostenerte. Cada persona carga sus propias luchas, sus límites, su propio caos. Y si cada vez que tropiezas esperas que alguien te levante, vas a quedarte tirado mientras las oportunidades pasan de largo. Yo lo viví. Contaba mis sueños esperando entusiasmo, compartía mis fracasos esperando consuelo, mostraba mis heridas esperando comprensión. Y cuando no llegaba lo que yo quería, me frustraba. Me sentía abandonado, pero no era abandono, era realidad. La vida no gira en torno a mis emociones. Nadie tiene la obligación de estar ahí en cada caída. Entenderlo no me hizo insensible, me hizo más fuerte. El día que solté la expectativa de ser comprendido, sentí ligereza. Mis pasos dejaron de depender de reacciones externas. Aprendí a levantarme por convicción y no por aplausos. Descubrí que el respaldo más grande nace adentro del respeto que te das cuando cumples, de la fuerza que acumulas al avanzar en silencio, del compromiso que sostienes, aunque nadie lo vea. Porque cuando logras seguir firme en tus días más grises, cuando trabajas sin testigos, cuando construyes sin que nadie lo aplauda, tu mirada hacia ti mismo cambia. Te respetas más y ese respeto no lo puede dar nadie. Se forja en la soledad, en el cansancio, en la constancia invisible. Dejar de mendigar apoyo no significa cerrarse al amor ni a las conexiones profundas. Significa que ya no partes de la carencia, que ya no caminas esperando ser rescatado. Caminas porque sabes quién eres, porque ya no buscas que alguien te complete.
Estás en el proceso de completarte tú, y esa diferencia lo cambia todo. Un hombre que se hace cargo de sus emociones deja de exigir y empieza a ofrecer. Ya no necesita, elige, ya no pide, crea, ya no suplica, se sostiene. Y cuando llegas a ese punto, tu energía cambia. Los demás te ven distinto porque ya no dependes de la validación para avanzar. Puedes estar rodeado de personas o absolutamente solo. Y aún así, tu rumbo sigue claro. Ya no te guía el miedo al abandono, te guía tu propósito. Ya no actúas para ser visto, actúas porque sabes hacia dónde vas. Y si alguien decide acompañarte, bien. Y si no, igual avanzas con la cabeza en alto, con los pies firmes, con la voluntad intacta. Esa es la diferencia entre el que intenta y el que logra. El que logra no espera palmadas en la espalda, no busca aprobación, simplemente respira hondo, aprieta los dientes y sigue, porque sabe que lo que construye no necesita espectadores, solo necesita disciplina, enfoque y la decisión de avanzar incluso en soledad, especialmente en soledad, porque ahí cuando nadie te observa es donde empiezan a ser la versión de ti capaz de cambiarlo todo. El tercer principio que tuve que asumir a fuego fue dejar de quejarme. Quejarse parece inofensivo, incluso normal, pero en realidad es uno de los hábitos más destructivos que existen. Cada vez que te quejas, le estás diciendo a tu mente que no tienes poder, que lo externo manda más que tu voluntad, que tus problemas pesan más que tus decisiones. Y cuando repites ese discurso una y otra vez, se instala, se convierte en una voz interna que mina tu espíritu y apaga tus ganas de avanzar. La queja es el lenguaje de quienes ya renunciaron a construir. Yo pasé años en esa trampa. Me quejaba de las injusticias, de la falta de oportunidades, de lo que otros hacían o dejaban de hacer, incluso de mí mismo. Sentía que era justo, que tenía derecho y quizás en parte lo tenía, pero nunca una queja me resolvió algo, nunca me dio más fuerza, nunca me acercó a mis metas. Al contrario, me hundía, me hacía sentir víctima, me dejaba esperando soluciones que nunca llegaban. Y lo peor es que poco a poco me empujaba al cinismo, a pensar que nada cambiaba, que nada valía la pena, que era mejor rendirse. Y ahí uno empieza a morir en vida. Hasta que un día frente al espejo me hice la pregunta más dura de todas. ¿Cuánto de lo que me duele lo sostengo yo mismo por no hacer lo que sé que debo hacer? ¿Cuánto he alimentado con mi pasividad, con mis excusas, con mis quejas? La respuesta fue dolorosa, pero me liberó porque ese día dejé de disfrazarme de víctima y recuperé el control. Decidí convertirme en alguien que actúa, no en alguien que se lamenta, en alguien que mira lo que está mal y lo enfrenta, no con quejas, sino con trabajo, no con palabras, sino con resultados. Y empecé a cambiar el por qué a mí por una sola pregunta. ¿Qué puedo hacer yo con esto? No lo que deberían hacer los demás, no lo que debería cambiar el mundo, sino yo. Y repetir esa pregunta todos los días me transformó. Lo que antes veía como muros empezó a convertirse en caminos. Donde antes había rabia empecé a encontrar impulso. Donde antes pensaba en rendirme empecé a tomar decisiones. Pasé de ser un espectador a ser protagonista. Y en esa acción silenciosa empecé a recuperar respeto por mí mismo, porque cuando uno se queja pierde dignidad, pero cuando actúa, aunque sea con miedo o con dudas, se eleva. La vida sigue siendo dura, las injusticias siguen existiendo, pero tú ya no eres el mismo, ya no estás de rodillas ante el problema. Ahora estás de pie, en movimiento y eso lo cambia todo, porque el mundo no le da nada a quien se queja, pero siempre abre puertas a quien insiste, a quien se levanta, a quien toma lo poco que tiene y lo transforma en avance. Hoy, si algo me duele, no me quejo, me muevo. Si algo me falta, no me lamento, lo construyo. Si algo me indigna, no grito, actúo. Y si estoy solo, sin aplausos, sin compañía, sigo igual. Porque entendí que el que se acostumbra a quejarse necesita cómplices que justifiquen su parálisis. Pero el que lucha en silencio no busca excusas, solo busca dirección y tiene la determinación de no volver a decir no puedo porque sí puedes. Solo necesitas empezar, callar la queja, apretar los dientes y avanzar, aunque sea solo, especialmente si es solo. El cuarto principio que transformó mi vida fue aprender a construir mi propia disciplina cuando no había nadie empujándome. Porque seamos honestos, es sencillo cumplir cuando tienes a alguien encima, cuando sabes que te observan, cuando hay fechas, reglas y consecuencias claras. Pero cuando estás solo, cuando nadie te presiona ni te corrige, cuando no pasa nada si fallas, ahí es donde realmente se revela de qué estás hecho. El crecimiento verdadero no ocurre en público, ocurre en la intimidad, en esos momentos donde solo tú sabes si cumpliste o no. Me di cuenta de que mientras tenía jefes, profesores o límites externos era fácil mantenerme en orden. Pero apenas desaparecían esas estructuras, mi fuerza se desmoronaba. Me prometía cosas que no cumplía. Hacía planes que nunca ejecutaba, me fallaba a mí mismo y aunque nadie lo notaba, yo sí lo sabía.
Y cada vez que incumplía en secreto, algo dentro de mí se debilitaba, porque puedes engañar a todos menos a ti mismo. Y vivir sabiendo que no haces lo que debes es una condena silenciosa. Ese día entendí que debía convertirme en mi propia autoridad, en mi propio líder. Nadie iba a levantarme temprano. Nadie iba a recordarme que dejara de perder el tiempo. Nadie iba a exigirme disciplina. Eso tenía que nacer de mí. Y cuando esa conciencia se instala, todo cambia. Dejas de actuar para cumplir con los demás y empiezas a actuar para no traicionarte. Tu palabra se vuelve un pacto y si dices que harás algo, lo cumples. No porque alguien te vigile, sino porque te lo prometiste. Y eso basta. Esa disciplina no se enseña en un manual, se construye día tras día. Sí es incómoda, sí duele a veces, pero es profundamente liberadora porque llega un momento en que ya no necesitas que nadie te motive ni te ponga límites. No dependes de circunstancias externas, solo de tu decisión. Te conviertes en alguien que avanza aunque no tenga ganas, que cumple aunque no lo aplaudan, que sigue firme incluso cuando está completamente solo. Quiero que lo recuerdes bien. Tu disciplina es tu verdadera libertad. No es una prisión, es una declaración silenciosa de que puedes sostener tu palabra en los peores días, de que no necesitas testigos para ser fiel a ti mismo. Y ahí es donde nace el respeto propio. Cuando te ves cumpliendo con el hombre que prometiste ser, eso no tiene precio. Si este mensaje te resuena, suscríbete. Este canal es para quienes están formando carácter en la oscuridad, para quienes no necesitan reflectores para existir. Y déjame en los comentarios qué hábito estás dispuesto a sostener, aunque nadie te lo pida. Escríbelo no para mí, sino para ti, porque cuando declaras en silencio tu compromiso, tu vida empieza a moverse en serio. Recuerda, disciplina no es lo que haces cuando estás inspirado, es lo que eliges cuando nadie te está mirando. El quinto principio que cambió mi vida fue aprender a ser mi propia fuente de validación. Uno de los errores más caros que podemos cometer es depender de la aprobación ajena para avanzar. Creer que necesitamos un bien hecho, un te admiro, un aplauso para seguir caminando. Mientras la fuerza dependa de lo que otros opinen, siempre seremos frágiles, porque la validación externa es inestable, se diluye y la mayoría de veces está teñida por los miedos y limitaciones de quienes la dan. Yo mismo lo viví. Pasé años esperando esa palabra de aliento, ese reconocimiento que me dijera que iba en la dirección correcta. Cuando llegaba me sentía invencible, pero cuando no me desinflaba. Empezaba a dudar, a cuestionar decisiones que en el fondo nacían de convicción real. Y un día entendí, el problema no era que otros no vieran mi valor. El problema era que yo mismo no lo estaba validando, porque no me bastaba con saber que lo que hacía era lo correcto. Necesitaba que alguien más lo confirmara. Fue en una noche de frustración donde me enfrenté con una pregunta dura. ¿De verdad necesito que alguien apruebe la vida que yo estoy construyendo? ¿Quiero ser un hombre que avanza por convicción o uno que depende de aplausos para moverse? Ese fue el punto de quiebre. Desde entonces empecé a entrenar un hábito distinto, mirarme con honestidad cada día y preguntarme si había sido coherente, si había dado lo mejor de mí, si había actuado con propósito, y si la respuesta era sí, entonces bastaba. No necesitaba testigos, yo lo sabía. Ese cambio interior me dio una fuerza que nunca había tenido. Porque cuando tu estándar interno pesa más que las opiniones externas, ya no te frenas, ya no te contaminas ni te quiebras por encajar. Te vuelves sólido, determinado, blindado por dentro. No fue un giro inmediato, fue un entrenamiento diario. Aprender a reconocer mis avances aunque nadie me aplaudiera. Aprender a sostener mi visión aunque nadie la entendiera. Aprender a caminar erguido aunque el mundo pareciera ignorarme. Cuando aprendes a validarte desde adentro, cada paso se convierte en un acto de respeto hacia ti mismo. Ya no buscas que te vean, buscas estar en paz contigo y esa paz no se negocia. Desde entonces me celebro en silencio cuando cumplo, me corrijo con firmeza cuando fallo, me hablo con respeto y me guío con claridad. No necesito un escenario ni una audiencia, solo esa conversación constante conmigo mismo, porque entendí que el respeto verdadero no se pide, se construye. Y si quieres que los demás te respeten, primero deja de mendigar su aprobación. Aprende a darte crédito, a validarte por dentro, a caminar con certeza, sin necesidad de aplausos. El mundo siempre termina respondiendo a esa fuerza interior que ya no pide permiso para existir. El sexto principio que transformó mi vida fue aprender a levantarme rápido cada vez que caigo. No con discursos de autoayuda, no con frases bonitas que se repiten para calmar la culpa, sino con acción inmediata, con pasos concretos que me devuelvan al camino, porque entendí algo simple. Por más fuerte, disciplinado o claro que seas, vas a tropezar. Habrá días en los que rompas tu palabra, en los que tu rutina se quiebre, en los que el impulso te gane.
Y es ahí, justo ahí, donde se mide tu compromiso real. Porque cualquiera puede avanzar cuando todo fluye, pero el carácter verdadero se ve en lo que haces después del error. Durante mucho tiempo me castigaba cuando fallaba. Un día perdido se convertía en una semana de reproches. Una mala decisión abría un monólogo interno, de otra vez lo arruinaste, nunca vas a cambiar. Y ese diálogo de culpa disfrazado de exigencia era más destructivo que el error mismo, porque en lugar de corregirme me hundía. Hasta que entendí algo claro. Cada minuto que paso lamentándome es un minuto menos que puedo usar para corregir. El verdadero guerrero no es el que nunca cae, es el que se levanta. Sin dramatismo, el que corrige rápido y sigue. Desde entonces cambié mi enfoque. Ya no me pregunto por qué fallé otra vez. Ahora me digo, ¿qué hago ahora para volver al camino? Ya no me etiqueto como débil. Me digo la verdad, me descuidé, pero aquí estoy otra vez listo para levantarme. Aprendí a perdonarme sin soltarme, a reconocer mis caídas sin justificarme, a tratarme con compasión, sí, pero también con la exigencia de alguien que sabe que no puede quedarse en el suelo. Convertí este principio en una regla personal. Levántate rápido. Haz algo de inmediato que te reconecte con tu disciplina. No lo pienses demasiado, no lo debatas. Actúa porque cuanto más rápido actúes, menos espacio tendrá la culpa para instalarse y más se fortalece el hábito de moverte hacia adelante. No te digo que ignores tus emociones, te digo que no las uses como excusa, porque si el dolor se convierte en pretexto, te quedarás ahí estancado y el tiempo no espera. Este hábito me ha salvado una y otra vez. Me ha devuelto al camino cuando parecía que ya estaba perdido. Me ha recordado que soy humano, sí, pero también soy responsable, que puedo fallar, pero nunca rendirme. Y que cada caída, si la enfrento bien, puede ser la puerta a un nivel más alto. Hoy no necesito días para retomar. A veces basta un minuto de lucidez, un gesto, una decisión. Porque la diferencia entre el hombre común y el hombre extraordinario no está en cuántas veces caen, sino en la velocidad con la que se levantan. Yo elijo ser ese hombre que se sacude el polvo, que vuelve a ponerse de pie, aunque duela, aunque esté solo, aunque nadie lo aplauda. Porque sé que cada vez que me levanto más rápido, me vuelvo más fuerte, más confiable y más difícil de detener. Y eso no me lo quita nadie. El séptimo principio que transformó mi manera de vivir fue aprender a moverme incluso cuando no tenía ganas, a trabajar sin depender de la motivación, porque entendí que si mi disciplina estaba atada a mis emociones, entonces mis emociones siempre decidirían por mí. Y los estados de ánimo son inestables. Un día te sientes fuerte y con energía, al siguiente estás agotado y sin dirección. Si no aprendes a actuar sin necesidad de sentirte inspirado, vas a pasar tu vida atrapado en esa montaña rusa emocional donde nunca tienes el control. Durante mucho tiempo me escondí detrás de excusas sutiles. Me decía, hoy no estoy listo, mejor empiezo mañana. Necesito estar de mejor humor para hacerlo bien. No quiero forzarme porque no saldrá perfecto. Y detrás de todas esas frases había lo mismo. Miedo al esfuerzo constante, miedo a la incomodidad, miedo a enfrentarme conmigo mismo en esos días grises en los que todo dentro me pedía rendirme. Hasta que descubrí una verdad dura pero liberadora. Si solo actúas cuando te sientes bien, nunca vas a lograr nada que valga la pena. Ese día hice un pacto conmigo mismo. Voy a cumplir aunque no tenga ganas. Voy a avanzar aunque esté cansado. Voy a trabajar aunque mi mente grite que lo deje para después. No porque sea de hierro, no porque no sienta, sino porque mis metas pesan más que mis emociones y mis sueños merecen más que mis excusas. Y desde entonces empecé a decidir en base a lo que debía hacerse, no en base a lo que tenía ganas de hacer. Al inicio fue duro, el trabajo se sentía vacío, mecánico, sin emoción, pero con el tiempo esa repetición se transformó en confianza, porque cada vez que actuaba sin ganas, me demostraba que ya no era esclavo de mis impulsos. Descubrí que podía moverme con dolor, con cansancio, con miedo, y esa experiencia me dio libertad. Libertad de no depender de la motivación, libertad de saber que podía sostenerme solo con mi compromiso. Hoy ya no me pregunto si tengo ánimo, me pregunto si tengo palabra, porque la motivación va y viene, pero la disciplina permanece. Es la que te sostiene cuando todo se derrumba, la que te empuja cuando no hay claridad, la que te mantiene firme cuando la pereza quiere dominarte. Cuando aprendes a moverte sin depender de sentirte bien, cruzas un límite que muy pocos cruzan, el de los que hacen historia. Yo ya no busco inspiración para empezar. Encuentro inspiración en no haberme detenido, porque al final lo que define a un hombre no es cómo se siente, sino lo que hace con lo que siente. Y yo elegí actuar con miedo, con sueño, con dudas, pero actuar de todas maneras. Mientras muchos esperan a sentirse listos, yo ya estoy avanzando en silencio, sin pausa. Y esa es la verdadera diferencia.
porque el hombre que domina la acción sin estímulo domina su vida. Y cuando llegas a ese punto no hay retroceso posible, solo avance, firme, constante, imparable. El octavo principio que cambió mi vida fue aprender a permanecer en la incomodidad sin buscar salidas rápidas. Porque ahí, justo en ese terreno áspero que todos intentan evitar, es donde ocurre el verdadero crecimiento. Sin embargo, la mayoría huye. Se refugia en distracciones, en excusas, en placeres inmediatos que anestesian por un rato, pero que no resuelven nada. Vivimos en una cultura que idolatra el confort, que glorifica la gratificación instantánea, que nos enseña a escapar de cualquier malestar. Y la verdad es que nada valioso se construye desde la comodidad. Todo lo que realmente importa, el carácter, la fortaleza, la dirección, nace en el terreno incómodo que la mayoría esquiva. Yo mismo pasé años huyendo. Evitaba conversaciones difíciles por no incomodarme. Postergaba tareas pesadas porque me aburrían. Abandonaba rutinas cuando la repetición me cansaba. Saltaba de una cosa a otra buscando sentirme bien, buscando esa chispa de emoción que me devolviera energía. Pero esa búsqueda era una trampa porque me mantenía superficial, débil, frágil ante cualquier viento. Hasta que un día me cansé de ser tan vulnerable, me harté de sentir que cualquier dificultad podía romperme y decidí quedarme en el esfuerzo, en el dolor, en la rutina monótona, en la verdad que duele, sin huir ni distraerme. Ahí descubrí algo poderoso. La incomodidad no era mi enemiga, era mi maestra. Me mostraba lo que me faltaba, me enfrentaba a lo que había estado evitando, me obligaba a mirar mis propios límites, y si me quedaba lo suficiente, si respiraba y soportaba, algo dentro de mí empezaba a cambiar. Porque quien aprende a permanecer en la incomodidad sin escapar, desarrolla una fortaleza que ningún obstáculo externo puede romper. Ya no necesita que la vida sea fácil, porque él mismo se ha vuelto difícil de vencer. Empecé a aplicar esta lección en todo. Cuando no quería entrenar, entrenaba igual. Cuando la ansiedad me invadía, no corría a taparla con redes sociales ni con comida. Me quedaba ahí sintiéndola hasta que pasaba. Cuando algo dolía, no lo ocultaba bajo frases bonitas de motivación, lo atravesaba. Y cada vez que salía del otro lado me sentía más dueño de mí mismo, más sólido, porque ya no dependía de escapar para sobrevivir. Mi umbral de dolor cambió. Lo que antes me desbordaba, ahora apenas me mueve. Lo que antes me paralizaba, ahora me impulsa. Entendí que todo lo que vale la pena está detrás de esa barrera incómoda. Los hábitos que transforman, las conversaciones que te sacuden, los procesos que traen resultados duraderos, todos se sienten incómodos al principio. Pero si tienes la valentía de quedarte ahí, de respirar y resistir sin salir corriendo, te conviertes en un hombre que ya no vive buscando sentirse cómodo, sino haciendo lo que es correcto. Hoy tengo una convicción clara. Si duele es porque importa. Si incomoda es porque estoy en la frontera de mi siguiente nivel, y si elijo no huir, esa frontera se rompe. La incomodidad no es castigo, es la puerta hacia tu versión más fuerte. Una puerta que la mayoría evita, por eso tan pocos logran cruzarla. Pero si tú decides quedarte ahí aguantando, avanzando, te encontrarás con un tú que ni siquiera imaginabas. Ese hombre ya no huye, ya no se esconde, ya no se rinde, solo avanza. Aunque duela, especialmente cuando duele, porque en ese punto es donde empieza la verdadera libertad. El noveno principio que me cambió por completo fue aceptar que no necesito que nadie me entienda. No necesito que aprueben mis decisiones, que comprendan por qué elijo lo difícil, por qué pongo límites, por qué me exijo tanto o incluso por qué me aparto en ciertos momentos. En este camino, el de construirte de verdad, vas a ser criticado, vas a ser juzgado, malinterpretado, señalado. Y si no aprendes a convivir con eso, terminarás bajando tus estándares, moldeándote para encajar en una mediocridad que nunca fue tuya. Pero si decides avanzar aún cuando nadie lo comprenda, entonces te liberas porque dejas de caminar para agradar y empiezas a caminar para ser auténtico. Durante años intenté justificarme. Trataba de explicar mi disciplina, de convencer a otros de que mi esfuerzo valía la pena, de demostrar que mi forma de vivir tenía sentido y claro. Lo que recibía la mayoría de veces no era apoyo, era burla, desconfianza, críticas. Me decían que estaba exagerando, que me perdía lo bueno de la vida, que estaba aislado. Eso dolía, pero un día entendí que lo que realmente hería no era la falta de comprensión, era mi propia necesidad de ser aprobado. Ese fue el punto de quiebre. Desde ese momento dejé de pedir permiso, dejé de dar explicaciones innecesarias. Aprendí a decir no sin justificación, a sostener mi disciplina en silencio, a guardar mis planes sin exponerlos. Porque mi paz ya no depende de que alguien entienda mis pasos, depende de que yo sepa que son los correctos. Depende de que pueda mirarme al espejo y sentir coherencia con mis elecciones. Y créeme, esa sensación de coherencia pesa más que cualquier aplauso.
Con el tiempo hablé menos y mostré menos. No necesitaba convencer a nadie de que iba en serio. El que quisiera acompañarme, bienvenido. El que no, que se quede mirando, porque mi camino ya no está abierto a votación. Entendí que quien gasta su energía justificándose, termina viviendo una vida diseñada por otros. Yo no vine a encajar, vine a cumplir una misión, aunque esa misión me deje solo. Y en esa soledad es donde más me he fortalecido, donde he afilado mi carácter, donde he comprobado que no necesito aprobación, solo claridad, disciplina y coraje. Hoy vivo con una regla sencilla. Si mi alma lo aprueba, no necesito que nadie más lo haga. No pierdo tiempo convenciendo a quien no quiere ver. No me desgasto explicando lo que para mí es evidente. Camino en silencio, firme, con propósito, porque cuando dejas de necesitar ser entendido, algo dentro de ti se libera. Encuentras una fuerza que te permite avanzar sin distracciones, sin ruido, sin miedo. Una fuerza que no se hereda, que no se enseña. Solo se conquista caminando en soledad, manteniendo el rumbo aún cuando todos piensen que estás equivocado. Y justo ahí, cuando nadie te entiende, es cuando por fin entiendes tú quién eres. El 10º principio, y quizás el más poderoso de todos, fue entender que lo que necesito ya está dentro de mí. No afuera, no en las condiciones que me rodean, no en la ayuda de alguien más, sino en mi decisión de sostenerme cuando no queda nada, en esa voluntad de seguir aún en medio del cansancio, el miedo o la duda. Y esa certeza no la encuentras rodeado de aplausos. La encuentras cuando estás solo, frente a ti mismo, cuando no hay quien te levante ni quien te motive. Y aún así, eliges no traicionarte. Mi vida cambió cuando dejé de esperar que algo externo se alineara para poder avanzar. Dejé de esperar que llegara la oportunidad perfecta, que alguien me diera una señal, que el entorno se pusiera de mi lado. Ese día entendí que si quiero algo debo construirlo, si me duele debo transformarlo, si me falta debo buscarlo. Y si caigo, debo levantarme porque nadie vendrá a hacerlo en mi lugar. Y aunque esta verdad puede doler, también es la más liberadora. Cuando la hice parte de mí, algo se encendió. Empecé a moverme con urgencia, a cortar lo innecesario, a dejar de desperdiciar energía en lo que no sumaba. Trabajaba en silencio con la intensidad de alguien que sabe que todo depende de él. Y aunque el camino es largo y exigente, también descubrí que es el único que transforma de verdad. Porque mientras otros esperan milagros, yo elegí convertirme en uno. Sí, hay noches donde parece imposible, días en los que el cansancio pesa más que la motivación, momentos en los que miras alrededor y no hay nadie. Pero ahí está la clave. Si decides avanzar en esos momentos, si confías en ti aún cuando estás roto, si actúas aunque tiemble todo dentro, descubres algo que nadie te enseñó, que puedes con más de lo que creías, que no necesitas perfección, solo determinación, que no requieres aplausos, solo integridad y un fuego interno que no se apaga. Ese es el punto de no retorno. Cuando entiendes que eres tu propio soporte, tu propia guía, tu propia respuesta, ya no necesitas muletas externas. La soledad deja de ser enemiga y se vuelve maestra, porque si puedes contigo, puedes con todo. El mundo puede tambalear, las personas irse, las circunstancias derrumbarse, pero tú sigues en pie. Ya no dependes, decides. Ya no sueñas, ejecutas. Ya no huyes, enfrentas. Ese es el hombre que transforma su destino, el que luchó solo, el que no esperó, el que eligió seguir aún sin testigos. Y cuando llegas ahí, ya no hay marcha atrás, porque comprendes algo que lo cambia todo. Lo que tanto buscabas nunca estuvo afuera, siempre estuvo en ti. Solo tenías que creerlo, decidirlo y caminar sin detenerte hasta el final. Al final, salir adelante solo no es un castigo, es un privilegio. Es la oportunidad de descubrir quién eres realmente cuando no hay nadie alrededor, cuando no tienes más respaldo que tu propia palabra. Y ahí, justo ahí, se forja la fuerza que nadie puede quitarte. Si este mensaje resonó contigo, suscríbete y acompáñanos cada semana. Este es un espacio para quienes eligen crecer, aunque el camino sea duro, aunque sea en silencio. Escríbelo en los comentarios. Yo puedo sostenerme solo porque esa declaración corta y firme es el inicio de todo. Damas y caballeros, ¿sabes esa sensación cuando alguien te dice algo que te hiere y sientes que todo tu cuerpo se tensa, como si una ola de calor subiera desde tu pecho hasta tu rostro, y lo único que quieres es responder con la misma intensidad? Devolver el golpe con palabras afiladas que sabes que van a doler tanto como te dolió a ti. Yo conozco esa sensación. La he vivido tantas veces que perdí la cuenta. Recuerdo cuando era más joven y alguien me faltaba el respeto. Sentía que mi honor dependía de responder inmediatamente, de no dejarme, de demostrar que yo también tenía carácter. Pero los años me enseñaron algo que cambió completamente mi forma de ver las relaciones humanas. Me enseñaron que el verdadero poder no está en la reacción, sino en la respuesta consciente. Y hoy quiero compartir contigo
10 lecciones que transformaron mi vida. 10 principios que me liberaron de esa prisión invisible que es vivir constantemente enfadado con los demás. La primera lección que aprendí fue entender que la ira es como beber veneno esperando que la otra persona muera. Suena fuerte, lo sé, pero es la verdad más pura que he descubierto. Cuando te enfadas con alguien, cuando guardas ese resentimiento en tu pecho, cuando pasas horas, días, semanas pensando en lo que te hicieron, en lo que te dijeron, en cómo te traicionaron, la única persona que realmente sufre eres tú. El otro tal vez ni siquiera está pensando en ti. Tal vez está durmiendo tranquilamente mientras tú das vueltas en la cama, reviviendo el conflicto una y otra vez en tu mente. Recuerdo una vez que tuve un desacuerdo fuerte con un colega. Fueron palabras duras, acusaciones que me dolieron profundamente porque cuestionaban mi integridad. Durante semanas no pude sacármelo de la cabeza. Cada mañana me despertaba y lo primero que llegaba a mi mente era esa conversación. Recreaba el momento, pensaba en todas las cosas que debía haberle dicho, en todas las formas en que podría haberlo puesto en su lugar. Me consumía hasta que un día me di cuenta de algo que me cambió para siempre. Me di cuenta de que él estaba viviendo su vida normalmente, mientras yo me estaba destruyendo por dentro. Él no estaba sufriendo, yo sí. Y en ese momento entendí que mi ira solo me estaba envenenando a mí mismo. La segunda lección es comprender que detrás de cada comportamiento hay una historia que desconocemos. Vivimos en un mundo donde juzgamos rápidamente a los demás sin conocer realmente por qué actúan como actúan. Ese conductor que te cerró el paso y casi te hace chocar, tal vez está corriendo al hospital porque su hijo tuvo un accidente. Esa persona que te contestó de mala manera en el supermercado, tal vez acaba de recibir la peor noticia de su vida. Tu jefe, que te gritó sin razón aparente, tal vez está atravesando una crisis personal que tú no conoces. No estoy justificando las malas acciones, pero estoy diciendo que cuando entiendes que cada persona lleva una mochila invisible, llena de experiencias, traumas, miedos y dolores que tú no puedes ver, empiezas a mirar el mundo con otros ojos. Empiezas a desarrollar algo que es absolutamente transformador en las relaciones humanas, la compasión. Y la compasión no significa ser débil o permitir que te falten al respeto. La compasión significa entender que el comportamiento de los demás muchas veces no tiene que ver contigo, sino con sus propias batallas internas. La tercera lección que transformó mi vida fue aprender a separar a la persona de sus acciones. Esto es algo que nos cuesta muchísimo como seres humanos. Cuando alguien nos hace algo que no nos gusta, inmediatamente etiquetamos a toda la persona. Si alguien me miente, digo que es un mentiroso. Si alguien me traiciona, digo que es un traidor. Si alguien se comporta de manera egoísta, digo que es una persona egoísta. Pero la realidad es mucho más compleja que eso. Las personas no son sus acciones. Las personas son seres en constante evolución, que a veces toman decisiones equivocadas, que a veces actúan desde el miedo, desde la herida, desde la confusión. Yo mismo he hecho cosas en mi vida de las que no me siento orgulloso. He dicho palabras que quisiera no haber dicho. He tomado decisiones que lastimaron a personas que amo. Pero eso no me convierte en una mala persona. Me convierte en un ser humano imperfecto que está aprendiendo, que está creciendo, que está tratando de ser mejor cada día. Y si yo merezco esa gracia, si yo merezco que me vean más allá de mis errores, entonces los demás también la merecen. La cuarta lección es entender el poder transformador del silencio. En una sociedad donde todos quieren tener la última palabra, donde parece que el que grita más fuerte es el que tiene razón, el silencio se ha convertido en un acto revolucionario. Yo solía pensar que quedarme callado cuando alguien me atacaba era señal de cobardía. Pensaba que si no respondía la gente iba a pensar que no tenía argumentos o que estaba aceptando la acusación. Pero aprendí que el silencio no es ausencia de poder, es la expresión máxima del control propio. Hay momentos en los que la mejor respuesta es no dar respuesta. Hay situaciones donde las palabras solo van a echar más leña al fuego. He estado en discusiones donde sentía la necesidad imperiosa de defenderme, de explicarme, de hacer que la otra persona entendiera mi punto de vista. Pero con el tiempo aprendí que a veces las personas no están listas para escuchar. A veces están tan encerradas en su propia narrativa, tan convencidas de su versión de los hechos, que nada de lo que digas va a cambiar su perspectiva. Y en esos momentos el silencio es oro. El silencio te permite mantener tu paz interior. El silencio te da tiempo para procesar tus emociones antes de reaccionar de una forma de la que después te puedas arrepentir. La quinta lección que me cambió la vida fue comprender que no todas las batallas merecen ser peleadas. Vivimos como si cada desacuerdo, cada diferencia de opinión,
cada comentario desagradable fuera una guerra que tenemos que ganar. Pero la realidad es que la vida es demasiado corta para estar constantemente en modo de combate. Tienes que aprender a elegir tus batallas. Tienes que desarrollar la sabiduría para distinguir qué vale la pena defender y qué es simplemente ruido que no merece tu energía. Yo solía discutir por todo. Si alguien decía algo con lo que no estaba de acuerdo, ahí estaba yo listo para debatir. Si alguien me criticaba, inmediatamente saltaba a la defensiva. Pero un día me hice una pregunta que cambió todo. Me pregunté, ¿esto va a importar dentro de un año? ¿Va a importar dentro de 5 años? ¿Esta discusión va a mejorar mi vida de alguna manera o solo va a drenar mi energía y robar mi paz? Y cuando empecé a filtrar los conflictos a través de esa pregunta, me di cuenta de que el 90% de las cosas por las que me enfadaba no valían ni 5 minutos de mi tiempo. La sexta lección es algo que suena simple, pero que requiere una práctica constante. Aprender a ver tus propias fallas antes de señalar las de los demás. Es tan fácil ver la paja en el ojo ajeno y no ver la viga en el propio. Es tan cómodo juzgar, criticar, señalar todo lo que los demás hacen mal, mientras ignoramos nuestras propias imperfecciones. Pero cuando desarrollas el hábito de la autorreflexión, cuando te miras al espejo con honestidad y reconoces que tú también cometes errores, que tú también has herido a otros, que tú también tienes áreas en las que necesitas crecer, algo mágico sucede. Desarrollas humildad y la humildad es el antídoto perfecto contra la ira. Porque cuando eres consciente de tus propias limitaciones, cuando reconoces tu propia humanidad, te vuelves mucho más tolerante con las limitaciones de los demás. Recuerdo una vez que estaba muy molesto con un amigo porque me había decepcionado. Había quedado de ayudarme con un proyecto importante y a último momento me dejó plantado. Estaba furioso, sentía que me había traicionado, que no valoraba nuestra amistad. Pero entonces recordé todas las veces que yo también había fallado a otras personas. Todas las veces que había prometido algo y no lo había cumplido. Todas las veces que mis propias circunstancias me habían llevado a decepcionar a alguien. Y en ese momento mi ira se transformó en comprensión. La séptima lección es entender que perdonar no es un regalo que le das a la otra persona, es un regalo que te das a ti mismo. Hay una idea equivocada, muy extendida, de que perdonar significa decirle a la persona que te lastimó que lo que hizo está bien. Pero eso no es perdonar. Perdonar no significa olvidar. Perdonar no significa permitir que te sigan lastimando. Perdonar significa soltar la carga del rencor para que tú puedas seguir adelante con tu vida. Es liberarte de las cadenas invisibles que te mantienen atado a ese momento de dolor. He conocido personas que llevan años, décadas, incluso aferrándose a resentimientos del pasado. Personas que no le hablan a un hermano por algo que pasó hace 20 años. Personas que no perdonan a un padre, a una madre, a una expareja, y viven con ese peso en el corazón día tras día. Y lo triste es que esa carga solo les está haciendo daño a ellos. La otra persona tal vez ya ni recuerda lo que pasó, o tal vez sí lo recuerda, pero ya siguió adelante con su vida. Pero ellos se quedan estancados en ese momento, reviviendo el dolor una y otra vez, negándose la posibilidad de sanar. Yo tuve que perdonar cosas muy dolorosas en mi vida, traiciones que nunca imaginé que viviría, palabras que nunca pensé que escucharía de personas que amaba. Y te puedo decir que perdonar fue lo más difícil que he hecho, pero también fue lo más liberador. La octava lección es aprender a comunicarte desde la asertividad y no desde la agresividad. Hay una gran diferencia entre estas dos formas de comunicación, pero muchas veces las confundimos. La agresividad es cuando expresas tus sentimientos y necesidades de una manera que ataca, que hiere, que busca hacer sentir mal a la otra persona. La asertividad es cuando expresas tus sentimientos y necesidades de una manera clara, directa y respetuosa, sin atacar, pero también sin someterte. Yo solía pensar que si no era agresivo en mis respuestas, las personas no me iban a tomar en serio. Pensaba que tenía que levantar la voz, que tenía que ser duro, que tenía que demostrar fuerza para que respetaran mis límites. Pero aprendí que la verdadera fuerza está en poder decir lo que piensas y sientes sin necesidad de gritar, sin necesidad de insultar, sin necesidad de hacer sentir pequeña a la otra persona. Puedes decir no sin ser grosero. Puedes expresar tu desacuerdo sin ser agresivo. Puedes defender tus derechos sin pisotear los derechos de los demás. Y cuando aprendes a comunicarte desde ese lugar de respeto mutuo, las relaciones cambian completamente. Los conflictos se reducen dramáticamente, porque las personas sienten que pueden hablarte, que pueden expresarse contigo sin miedo a ser atacadas. La novena lección es comprender que cada persona está haciendo lo mejor que puede con las herramientas que tiene.
Esto no significa que todos estén haciendo un buen trabajo. Significa que dentro de sus limitaciones, dentro de su nivel de conciencia actual, dentro de su capacidad emocional del momento, están haciendo lo que pueden. Hay personas que tienen herramientas emocionales muy básicas para manejar los conflictos. Hay personas que nunca aprendieron a comunicarse de manera saludable porque nunca nadie les enseñó. Hay personas que responden con violencia verbal o emocional porque es lo único que conocen, porque es lo que vieron en su casa cuando eran niños. No estoy diciendo que tengas que aceptar comportamientos abusivos, no estoy diciendo que tengas que quedarte en relaciones tóxicas, pero estoy diciendo que cuando entiendes que las personas actúan desde su nivel de evolución personal, dejas de tomarte las cosas tan personalmente. Dejas de pensar que todo lo que te hacen es un ataque directo contra ti y empiezas a ver que muchas veces es simplemente el reflejo de sus propias heridas no sanadas. La 10ª y última lección, la más importante de todas, es entender que tu paz mental vale más que tener la razón. En nuestra sociedad existe una obsesión enfermiza con tener la razón. Queremos ganar cada discusión. Queremos probar que nuestro punto de vista es el correcto. Queremos que los demás admitan que se equivocaron, pero ¿a qué precio? ¿Vale la pena sacrificar tu tranquilidad, tu paz interior, tus relaciones, tu salud mental? Solo por demostrar que tienes la razón, he llegado a un punto en mi vida donde prefiero mantener mi paz que tener la razón. Eso no significa que no tenga opiniones o que no defienda mis valores. Significa que he aprendido a elegir mis batallas con sabiduría. Significa que entiendo que puedo estar en desacuerdo con alguien sin necesidad de que esa persona admita que yo tengo la razón. Significa que puedo soltar la necesidad de convencer a todo el mundo de mi perspectiva. Hay una libertad increíble en ese soltar, una ligereza en saber que no tienes que cargar con el peso de corregir a cada persona que dice algo con lo que no estás de acuerdo. Estas 10 lecciones no las aprendí de la noche a la mañana. Fueron años de tropiezos, de errores, de situaciones donde reaccioné de formas que no me enorgullecen. Hubo momentos en los que exploté cuando debía haber respirado profundo. Hubo veces en las que dije cosas hirientes que no puedo retractar. Hubo relaciones que dañé porque no supe manejar mi ira. Pero cada error fue una oportunidad de aprendizaje. Cada caída me enseñó algo valioso sobre mí mismo y sobre las relaciones humanas. Y hoy puedo decirte con total honestidad que mi vida es completamente diferente desde que empecé a aplicar estos principios. La realidad es que vivir sin enfadarte nunca con nadie no significa que te conviertas en una persona que acepta todo, que no tiene límites, que deja que los demás le falten al respeto. Todo lo contrario, significa que te conviertes en una persona tan segura de sí misma, tan centrada en su propia paz, que no necesita reaccionar emocionalmente ante cada provocación. Significa que desarrollas la capacidad de responder en lugar de reaccionar. Y hay una diferencia enorme entre estas dos palabras. Reaccionar es automático, es instintivo, es emocional, es perder el control. Responder es consciente, es meditado. Es elegir cómo quieres actuar en lugar de dejar que tus emociones te controlen. He visto cómo estas lecciones han transformado no solo mi vida, sino la vida de muchas personas que han decidido aplicarlas. He visto matrimonios al borde del divorcio recuperarse cuando ambas partes aprenden a no enfadarse por cada pequeña cosa. He visto relaciones entre padres e hijos sanar cuando hay disposición de perdonar y de comunicarse desde el respeto. He visto amistades de décadas romperse por orgullos heridos y he visto otras florecer cuando hay humildad y compasión. Lo que más me fascina de este camino es que no se trata de llegar a un destino final donde ya nunca más sentirás ira. Se trata de desarrollar las herramientas para gestionarla de manera saludable cuando aparezca, porque va a aparecer, eres humano. Vas a tener momentos donde algo te moleste, donde alguien cruce tus límites, donde sientas esa chispa de irritación subiendo por tu pecho. La diferencia es que ahora tienes opciones. Antes esa chispa se convertía automáticamente en un incendio que arrasaba con todo a su paso. Ahora puedes verla, reconocerla y decidir conscientemente si le vas a echar gasolina o si simplemente la vas a dejar que se apague por sí sola. Hay algo profundamente liberador en saber que no tienes que responder a cada comentario, a cada crítica, a cada ataque. Hay poder en el silencio estratégico. Hay fuerza en la pausa consciente antes de reaccionar. Hay sabiduría en preguntarte, ¿esto va a importar en un año? ¿Vale la pena mi energía? ¿Esta persona merece tener acceso a mi paz interior? Y muchas veces la respuesta es no. La mayoría de las veces la respuesta es no. Una de las cosas que más me ha ayudado en este proceso es entender que las personas solo pueden darte lo que tienen. Si alguien es grosero contigo,
probablemente es porque lleva groserías dentro. Si alguien te juzga duramente, probablemente es porque se juzga duramente a sí mismo. Si alguien te trata sin respeto, probablemente es porque no sabe tratarse con respeto a sí mismo. Las personas son espejos de su mundo interior, y cuando entiendes eso, dejas de tomarte las cosas personalmente. Dejas de sentir que tienes que defenderte de cada ataque, porque comprendes que esos ataques muchas veces no tienen nada que ver contigo. Son proyecciones de las inseguridades, miedos y dolores no resueltos de la otra persona. También he aprendido la importancia de establecer límites claros, sin necesidad de enfadarme, límites firmes, pero expresados con calma. Puedes decirle a alguien, esto no me gusta, esto no lo acepto, esto no va a volver a suceder. Sin necesidad de gritar, sin necesidad de hacer un drama, sin necesidad de convertirlo en una guerra. Los límites sanos se establecen desde la tranquilidad, no desde la ira. Y cuando los estableces así, tienen mucho más poder, porque la otra persona siente que no es un ataque emocional, sino una decisión firme y definitiva. He notado que las personas que viven constantemente enfadadas, que están siempre en conflicto con alguien, que tienen una lista interminable de personas con las que no se hablan, generalmente tienen algo en común, tienen mucho dolor no resuelto en su interior, tienen heridas de la infancia que nunca sanaron, tienen traumas que nunca procesaron, tienen iras acumuladas que nunca expresaron de manera saludable, y todo eso se manifiesta en sus relaciones actuales. Explotan por cosas pequeñas, porque en realidad están explotando por cosas grandes que pasaron hace años. Se enfadan desproporcionadamente por situaciones menores, porque están cargando con el peso de situaciones mayores que nunca resolvieron. Por eso, parte fundamental de no enfadarte con los demás es hacer tu propio trabajo interno. Es mirarte al espejo con honestidad brutal. Es reconocer tus heridas. Es buscar ayuda profesional. Si la necesitas es comprometerte con tu propio crecimiento personal. Es darte cuenta de que muchas veces el problema no está afuera, sino adentro. Y cuando empiezas a sanar tus propias heridas, cuando empiezas a trabajar en ti mismo, algo mágico sucede. Las mismas situaciones que antes te hacían explotar, ahora apenas te afectan. Las mismas personas que antes te sacaban de tus casillas, ahora ya no tienen ese poder sobre ti. No porque ellas hayan cambiado, sino porque tú cambiaste. Recuerdo una conversación que tuve hace años con un maestro que me marcó profundamente. Le pregunté cómo podía lidiar con personas difíciles en mi vida, personas que constantemente me provocaban, que parecían disfrutar sacándome de quicio. Y él me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo, las personas difíciles son tus mejores maestros. Son espejos que te muestran exactamente donde todavía tienes trabajo que hacer en ti mismo. Si alguien puede robarte tu paz con solo unas palabras, eso te está mostrando que tu paz no es tan sólida como creías. Si alguien puede enfadarte tan fácilmente, eso te está revelando que hay botones emocionales en ti que todavía necesitan ser sanados. En lugar de enfadarte con esa persona, agradece porque te está mostrando dónde necesitas crecer. Al principio esas palabras me parecieron locas. Agradecer a las personas que me hacen daño, agradecer a los que me provocan. Pero con el tiempo empecé a entender la profunda sabiduría detrás de ese consejo. Efectivamente, las personas que más me irritaban eran las que me estaban enseñando las lecciones más valiosas sobre mí mismo. Me estaban mostrando mis inseguridades, mis miedos, mis áreas de vulnerabilidad. Y cuando empecé a trabajar en esas áreas, cuando empecé a sanar esos botones emocionales, esas mismas personas perdieron el poder de afectarme. Hay también algo importante que quiero mencionar, y es que no enfadarte no significa ser pasivo. No significa dejar que te pisoteen. No significa quedarte callado ante las injusticias. Hay una diferencia entre la ira destructiva y la indignación constructiva. La ira destructiva es esa que sale del ego herido, del orgullo lastimado, del deseo de venganza. La indignación constructiva es esa que sale de un genuino deseo de justicia, de proteger a los vulnerables, de defender valores importantes. Puedes defender causas con pasión sin estar enfadado. Puedes luchar por lo que crees sin perder tu paz interior. Puedes ser firme sin ser agresivo. Puedes ser fuerte sin ser violento. Pienso en los grandes líderes de la historia que lograron cambios monumentales sin caer en la ira. Pienso en Gandhi, en Nelson Mandela, en Martin Luther King, hombres que enfrentaron injusticias terribles, que fueron maltratados, encarcelados, que vieron a su gente sufrir y, sin embargo, mantuvieron una dignidad y una paz interior admirables. No porque fueran superhéroes incapaces de sentir ira, sino porque entendieron que la ira no iba a resolver nada. Entendieron que el cambio verdadero viene de un lugar de amor, de compasión, de firmeza tranquila, y eso es algo
que cada uno de nosotros puede aplicar en nuestra vida diaria. No necesitas estar liderando un movimiento social para beneficiarte de estos principios. Los puedes aplicar en tu hogar cuando tu pareja dice algo que te molesta. Los puedes aplicar en tu trabajo cuando un compañero te falta el respeto. Los puedes aplicar en el tráfico cuando alguien te cierra el paso. Los puedes aplicar en el supermercado cuando el cajero es grosero contigo. Son principios universales que funcionan en cualquier contexto. También es importante hablar sobre el tema de las expectativas. Muchas veces nos enfadamos con las personas porque teníamos expectativas sobre cómo deberían comportarse, sobre qué deberían decirnos, sobre cómo deberían tratarnos. Y cuando no cumplen esas expectativas, nos frustramos. Pero la realidad es que las expectativas son el camino más rápido a la decepción. No estoy diciendo que no debas tener estándares o límites. Estoy diciendo que cuando esperas que los demás actúen de cierta manera, cuando pones tu paz interior en manos de las acciones de otros, te estás preparando para el sufrimiento. Las personas van a ser quienes son. Van a actuar desde su nivel de conciencia, desde sus propias heridas, desde su propia historia, y tú no puedes controlar eso. Lo único que puedes controlar es cómo respondes tú. He aprendido a soltar las expectativas sobre los demás y a enfocarme en mis propias acciones y reacciones. En lugar de esperar que mi amigo sea más puntual, acepto que la puntualidad no es su fuerte y ajusto mis planes en consecuencia. En lugar de esperar que mi familiar entienda mi punto de vista, acepto que tal vez nunca lo va a entender y eso está bien. En lugar de esperar que todo el mundo me trate con el respeto que creo merecer, me enfoco en tratarme a mí mismo con respeto y en alejarme de quienes consistentemente me faltan el respeto. Es un cambio de enfoque sutil pero poderoso. Pasas de intentar cambiar a los demás a trabajar en ti mismo. Y paradójicamente, cuando dejas de intentar cambiar a la gente, muchas veces ellos empiezan a cambiar por sí mismos al ver tu transformación. Otra cosa fascinante que he descubierto es el poder de la empatía radical. Y con radical me refiero a llevar la empatía a niveles que normalmente no consideramos. Es fácil tener empatía con alguien que está pasando por una situación difícil, obvia. Es fácil comprender a alguien que perdió un ser querido o que está enfrentando una enfermedad, pero ¿qué hay de tener empatía con la persona que te traicionó? ¿Qué hay de tener compasión por quien te hirió deliberadamente? Ahí es donde la empatía se vuelve verdaderamente transformadora, porque cuando puedes ver la humanidad, incluso en quien te lastimó, cuando puedes reconocer que esa persona también está sufriendo de alguna manera, que también está herida, que también está luchando con sus propios demonios, algo dentro de ti se suaviza. No significa que justifiques sus acciones, no significa que permitas que te sigan lastimando, significa que puedes verlos como seres humanos complejos y no como villanos unidimensionales. He tenido que aplicar esta empatía radical en situaciones muy dolorosas de mi vida. He tenido que buscar la humanidad en personas que me traicionaron, que me mintieron, que me decepcionaron profundamente. Y cada vez que he logrado hacer ese ejercicio, cada vez que he podido ver más allá de mis heridas y reconocer el sufrimiento de la otra persona, he encontrado paz. No una paz falsa que ignora el daño hecho, una paz genuina que viene de entender que todos estamos navegando esta vida lo mejor que podemos, que todos cometemos errores, que todos tenemos momentos oscuros de los que no nos sentimos orgullosos. Quiero también hablar sobre el peligro de las narrativas que creamos en nuestra mente. Cuando alguien nos hace algo que nos molesta, inmediatamente comenzamos a crear una historia completa sobre sus intenciones, sus motivaciones, su carácter. Alguien no te saluda en la calle y automáticamente piensas que te está ignorando deliberadamente, que está siendo grosero, que te tiene mala voluntad, pero la realidad podría ser completamente diferente. Tal vez no te vio, tal vez estaba tan perdido en sus propios pensamientos que no se dio cuenta de tu presencia. Tal vez está lidiando con algo difícil en ese momento y no está siendo consciente de su entorno. Pero nosotros creamos toda una narrativa negativa en cuestión de segundos y luego actuamos basados en esa narrativa. Nos enfadamos por algo que tal vez nunca sucedió de la manera que creemos. Por eso es tan importante cuestionar nuestras interpretaciones de los eventos, preguntarte, ¿realmente sé qué pasó aquí? ¿Estoy asumiendo cosas? ¿Podría haber una explicación diferente? Esta práctica sola puede salvar tantos conflictos innecesarios. He tenido situaciones donde estaba completamente seguro de que alguien me había hecho algo con mala intención, solo para descubrir después que era un malentendido total. Y si hubiera reaccionado basado en mi primera interpretación, habría dañado una relación importante sin razón.
Vivimos en tiempos donde todo parece diseñado para mantenernos en un estado constante de irritación. Las redes sociales están llenas de opiniones que nos provocan. Las noticias están diseñadas para activar nuestras emociones más fuertes. Estamos constantemente bombardeados con estímulos que nos invitan a enfadarnos, a indignarnos, a tomar bandos. Y en medio de todo ese ruido, mantener tu paz interior se ha convertido en un acto revolucionario. Negarte a caer en la espiral de ira colectiva, negarte a dejar que cada noticia, cada comentario, cada diferencia de opinión te robe tu tranquilidad. Eso requiere una conciencia y una disciplina increíbles. He tenido que aprender a crear espacios de silencio en mi vida, momentos donde me desconecto de todo el ruido exterior y me conecto conmigo mismo. Puede ser meditación, puede ser caminar en la naturaleza, puede ser simplemente sentarme en silencio, sin ninguna distracción. En esos momentos de quietud es donde realmente puedo evaluar si estoy viviendo desde la paz o desde la reactividad. Es donde puedo volver a centrarme, es donde puedo recordar quién soy realmente más allá de todas las emociones que pueden estar pasando por mí en un momento dado. Y hablando de emociones, algo crucial que he aprendido es que sentir ira no es el problema. La ira es una emoción humana natural y tiene su propósito. El problema es lo que hacemos con esa ira. El problema es cuando dejamos que nos controle, cuando dejamos que nos lleve a decir y hacer cosas de las que después nos arrepentimos. Puedes sentir ira y elegir no actuar desde ese lugar. Puedes reconocer, estoy sintiendo mucha ira ahora mismo y eso está bien, pero no voy a tomar ninguna decisión ni voy a decir nada hasta que esta emoción se calme. Esa pausa entre el sentimiento y la acción es donde reside todo tu poder. Pienso en todas las relaciones que he visto destruirse porque las personas no pudieron hacer esa pausa. Matrimonios que terminaron por palabras dichas en un momento de ira. Amistades de años que se rompieron por reacciones impulsivas. Familias divididas porque alguien no pudo controlar su temperamento. Y lo más trágico es que en muchos casos, después de que la ira pasa, las personas se arrepienten. Quisieran poder retractar lo que dijeron, quisieran poder deshacer lo que hicieron, pero las palabras ya fueron dichas, las acciones ya fueron tomadas, y algunas heridas son tan profundas que no se pueden sanar completamente. Por eso insisto tanto en la importancia de esa pausa. Cuando sientes que la ira está subiendo, cuando sientes que estás a punto de explotar, detente, respira. Si es posible, aléjate físicamente de la situación. Di que necesitas un momento. No es cobardía, es sabiduría. Es proteger tus relaciones. Es protegerte a ti mismo de hacer algo de lo que te vas a arrepentir. He implementado una regla personal. Si estoy muy molesto con alguien, no envío ese mensaje, no hago esa llamada, no tengo esa conversación hasta que hayan pasado al menos 24 horas. Y te sorprendería saber cuántas veces después de esas 24 horas ya ni siquiera quiero tener la conversación. Ya ni me parece tan importante, ya ni me molesta tanto. El tiempo tiene una forma mágica de poner las cosas en perspectiva. También he aprendido el valor de expresar vulnerabilidad en lugar de ira. Cuando algo me molesta, en lugar de atacar a la otra persona, he aprendido a decir: me sentí herido cuando pasó esto. Me sentí no valorado cuando dijiste aquello. Esto me hace sentir inseguro. Es una forma completamente diferente de comunicación. No estoy atacando, estoy compartiendo cómo me siento. Y es mucho más difícil para la otra persona ponerse a la defensiva cuando te estás mostrando vulnerable que cuando la estás atacando. La vulnerabilidad construye puentes, la ira construye muros. Claro, mostrarte vulnerable requiere coraje, requiere soltar el ego, requiere estar dispuesto a ser visto en tu humanidad completa con tus miedos y tus inseguridades. Pero he descubierto que esa vulnerabilidad es lo que crea conexiones genuinas, es lo que permite que las relaciones sean profundas y auténticas. Porque cuando tú te muestras vulnerable, le das permiso a la otra persona para hacer lo mismo. Y en ese espacio de vulnerabilidad mutua es donde ocurre la verdadera intimidad, la verdadera comprensión. Hay momentos, por supuesto, donde la relación con ciertas personas simplemente no es saludable y lo mejor es alejarse. No todas las relaciones pueden o deben ser salvadas. Hay personas tóxicas que consistentemente te faltan al respeto, que te manipulan, que te causan daño. Y en esos casos la respuesta sabia no es quedarte ahí intentando aplicar todas estas lecciones mientras te siguen lastimando. La respuesta sabia es alejarte. Puedes hacerlo sin ira, puedes hacerlo sin drama, puedes simplemente decidir que esa persona ya no va a tener acceso a tu vida, a tu energía, a tu paz. Y está bien, no tienes que mantener relaciones que te destruyen por dentro. El perdón no significa que tengas que seguir exponiéndote al daño. Este proceso de aprender a no enfadarte con nadie es en realidad un proceso de madurez emocional.
Es crecer, es evolucionar, es pasar de ser reactivo a ser consciente, es pasar de ser controlado por tus emociones, a ser capaz de observarlas, entenderlas y elegir cómo responder a ellas. Y como todo proceso de crecimiento tiene sus altibajos, habrá días donde lo logres perfectamente, donde algo que normalmente te hubiera hecho explotar apenas te afecte y te sentirás orgulloso de tu progreso. Y habrá días donde falles estrepitosamente, donde reacciones mal, donde pierdas los estribos. Y eso también está bien, eso también es parte del proceso. Lo importante es no rendirte. Lo importante es cada vez que caigas levantarte y seguir intentando. Cada vez que reacciones de una forma que no te gusta, úsalo como aprendizaje. Pregúntate qué activó esa reacción, qué estaba pasando en mí en ese momento, qué puedo hacer diferente la próxima vez. Ese nivel de autorreflexión es lo que te permite crecer, porque no se trata de ser perfecto, se trata de ser cada día un poco mejor de lo que eras ayer. Y lo hermoso de este camino es que mientras más lo practicas, más natural se vuelve. De la E al principio tienes que hacer un esfuerzo consciente enorme para no reaccionar, para hacer esa pausa, para elegir la respuesta sabia, pero con el tiempo se va convirtiendo en tu forma natural de ser. Tu punto de equilibrio cambia, tu nivel de tolerancia se expande, las cosas que antes te sacaban de balance ya no tienen ese efecto. Te conviertes en una persona más centrada, más tranquila, más en paz. Y eso no solo te beneficia a ti, beneficia a todos los que te rodean. Tus hijos crecen viendo un modelo de regulación emocional saludable. Tu pareja experimenta una relación donde los conflictos se manejan con madurez. Tus amigos saben que pueden contar contigo sin miedo a que explotes por cualquier cosa. Tu ambiente de trabajo se vuelve más armonioso. Tu presencia se convierte en algo que aporta calma en lugar de tensión. Y todo eso empieza con una decisión personal de trabajar en ti mismo, de comprometerte con tu propio crecimiento, de elegir la paz sobre la razón, la comprensión sobre el juicio, el amor sobre la ira. Así que hoy te invito a hacer una revisión honesta de tu vida. ¿Cuánta de tu energía se va en estar enfadado con alguien? ¿Cuántas de tus conversaciones mentales son diálogos imaginarios donde estás discutiendo con personas que te hicieron algo? ¿Cuánto de tu paz interior has sacrificado por el deseo de tener la razón o de que otros reconozcan que se equivocaron? Si la respuesta es mucha, entonces es momento de hacer cambios. Es momento de aplicar estas lecciones, no porque yo lo diga, sino porque tu propia vida te lo está pidiendo a gritos. La vida es demasiado corta, demasiado preciosa, demasiado llena de posibilidades hermosas como para desperdiciarla en resentimientos, en iras acumuladas, en conflictos que no llevan a ningún lado. Mereces vivir en paz, mereces relaciones sanas, mereces dormir tranquilo sin que tu mente esté constantemente reviviendo situaciones que te molestaron. Mereces la libertad que viene de soltar, de perdonar, de elegir conscientemente cómo quieres responder a la vida, y todo eso está a tu alcance. No depende de que los demás cambien, depende de que tú cambies. Depende de que tú decidas que tu paz vale más que cualquier victoria en una discusión, que tu tranquilidad es más importante que demostrar que tienes la razón, que tu bienestar emocional es prioridad sobre tu ego. Así que te dejo con este pensamiento final. La próxima vez que sientas esa familiar sensación de ira subiendo por tu pecho, ese impulso de reaccionar, de responder, de devolver el golpe, haz una pausa, respira profundo, recuerda estas 10 lecciones. Recuerda que la persona frente a ti está luchando sus propias batallas que tú no puedes ver. Recuerda que tu paz vale más que tener la razón. Recuerda que perdonar es un regalo que te das a ti mismo, y entonces elige. Elige la respuesta que tu yo del futuro agradecerá. Elige la acción que te acerque a la persona que quieres ser. Elige la paz, siempre elige la paz. Ya.